El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió hoy un alto al fuego en Palestina, esto luego de que en la Franja de Gaza se viviera ayer la peor ofensiva por parte de Israel y a consecuencia del cual sobre 100 palestinos y 13 soldados israelíes perdieron la vida. Y es que desde que Israel comenzó el ataque contra Gaza hace 2 semanas, unos 500 palestinos, o el 80% de ellos civiles, han muerto. Para explicarnos en qué consiste este ataque de Israel y por qué se dice que se está cometiendo allí un genocidio, nos acompaña el profesor José Rivera, quien es catedrático y experto en política internacional. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maldeli, gracias por invitarme. Mientras estamos aquí sufriendo una crisis económica, pero dentro de todo una tranquilidad, al otro lado del mundo hay un pueblo que no ahora, lleva décadas bajo ataque. Antes de que nos explique por qué está ocurriendo esta ofensiva ahora, yo creo que es importante que la gente entienda, a grosso modo, ¿no? En el 1940-45, lo que era Israel ahora era lo que era Palestina, ¿no? Claro que sí, el territorio de Palestina era un fideicomiso que estaba bajo las Naciones Unidas y antes de eso bajo la Liga de Naciones, y quien se encargaba de ese territorio, de ese fideicomiso, era el Reino Unido, Gran Bretaña. Y en ese momento, pues la mayoría de los pobladores eran palestinos, aunque habían judíos viviendo ahí. Siempre históricamente ambos grupos, palestinos árabes y claro está judíos de Palestina, sí han convivido en ese territorio. ¿Qué pasó que después de la Segunda Guerra Mundial, que acaba en el 45, se cambian los papeles? Y entonces todo lo que es Palestina comienza a reducirse y a convertirse en lo que es el Estado israelí. Ciertamente, luego de la Segunda Guerra Mundial y luego del Holocausto que sufren los judíos y obviamente el embate del antisemitismo que se da en Europa en la década de los 20, los 30 y claro está durante la Segunda Guerra Mundial y claro está la eliminación sistemática de esto por parte del régimen nazi, empieza un nuevo movimiento sionista que propone, entre otras cosas, simple y llanamente agarrar todas esas poblaciones sobrevivientes del Holocausto en Europa y emigrarlas, llevarlas hasta el territorio palestino. Y ahí es que comienzan los problemas. Es decir, empezamos porque ellos querían regresar a un país que no necesariamente era su país, sino que era el país de otros también, y ahí es que empieza la situación. Dos tergiversaciones. La primera, evidentemente, el sentimiento de culpa profunda que sienten los europeos hacia ellos, y el hecho de simple y llanamente sacarlos de ahí bajo la idea de que en algún momento en ese lugar que llamamos Palestina hubo un estado judío. Lo que pasa es que la destrucción del templo en el año 70 por parte de los romanos elimina esa entidad que en algún momento llamamos, ¿verdad? Exactamente, varios siglos atrás. Y claro está, de pronto creamos este estado artificial, esta comunidad artificial que eventualmente llamaremos Israel, y empezamos a traer un montón de poblaciones judías, de sobrevivientes judíos a este lugar, precisamente porque ellos entienden que este es el lugar y claro está, porque tampoco los quieren ahí. Aparte hay un antisemitismo enorme. Desplazar a los habitantes que allí estaban sin que en el derecho internacional se haya encontrado un remedio adecuado para que estos dos grupos que son opuestos puedan vivir juntos. Una ausencia de juicio total de parte de la comunidad internacional, de parte de las Naciones Unidas. No solamente resaltar esta comunidad, sino desplazar a aquella comunidad de palestinos que ya estaba sintiendo la presión poblacional y el desplazamiento por parte de estos grupos. Y claro está la anuencia del mandato británico que existía ahí. De pronto en 1948 tenemos el Estado de Israel y no solamente lo creamos, sino que desplazamos desplazamos palestinos a campos de refugiados en el Líbano, en Cisjordania, en Gaza, que llevan generaciones viviendo ahí. ¿Por qué este ataque tan fuerte que ha ocurrido en estas últimas semanas en lo que queda ya de la Franja de Gaza? Dos elementos. Primero, lo que llaman en los círculos diplomáticos, los círculos políticos internacionales, la guerra de siempre. No siempre va a haber un momento cíclico donde hay tranquilidad, donde hay cese al fuego, donde hay una pretensión o un simulacro de diálogo, y de pronto entonces explota cualquier razón, por pequeña que sea, es motivo suficiente para que explotara. Entonces, claro, tenemos en este contexto presente la muerte de estos 3 muchachos israelíes y la muerte del chico palestino, que son sumamente trágicas,
pero que a mi juicio deben ser parte de una investigación policíaco criminal y no debería tener que suscitar esta animosidad tan grande. Y lo que tenemos entonces es que cualquier excusa que pueda entonces desplazar el diálogo político, desplazar la posibilidad de convivencia, indica de parte de los dos lados la falta de voluntad política de resolver esto de una buena vez. Así que hay que observar de cerca lo que ocurre en esa zona, ¿verdad? En ese conflicto, porque podrán seguirlos desplazando, la nacionalidad palestina existe, así que el conflicto no, claro que sí, con desplazarlos no exterminan el sentimiento. Exactamente. Y llevamos desde 1948 más de 60 años de Estado israelí y más de 60 años de desplazamiento sistemático de parte de Israel, de los palestinos, pero los palestinos siguen ahí. Son grupos humanos importantes con los que han convivido y por los que necesitan la fuerza y los que necesitan la fuerza de trabajo, o sea, la fuerza laboral de Israel es en su mayoría palestina. Estas personas se necesitan mutuamente y el hecho de que los estamos desplazando sistemáticamente de los lugares donde históricamente han vivido indica un sentimiento de desarraigo, de desesperación y claro, en esa desesperación muchos palestinos recurren a la solución de Hamás, que no necesariamente es la mejor. Debemos procurar el diálogo político. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo obviamente nos traiciona un tema sumamente interesante e importante para el mundo. Bueno, pasamos a otras noticias, de hecho, internacionales. El gobierno de Malasia denunció hoy que los rebeldes prorrusos impidieron el acceso de los equipos de investigación al lugar donde ubica los restos del avión de Malaysian Airlines derribado la semana pasada. El gobierno de Ucrania aseguró que el lugar se encuentra bajo el control de los insurgentes que no garantizan la seguridad de los investigadores. Al menos así lo indicó a través de un comunicado de prensa el ministro de Transporte de Malasia. El funcionario añadió que estos grupos tienen en su poder las cajas negras, por lo que el gobierno de Malasia insiste en que es de vital importancia que esa evidencia no sea manipulada y se entregue de inmediato. Al equipo internacional que asumió la pesquisa al tiempo exigen que se permita recuperar, identificar y repatriar los restos humanos. Se informó que 133 oficiales de Malasia se unieron al equipo internacional que realiza la investigación, en el cual se incluyen expertos de Holanda, Estados Unidos y Reino Unido. El avión de Malaysia Airlines con 298 pasajeros fue derribado el pasado jueves en una zona de combate entre las fuerzas gubernamentales de Ucrania y los rebeldes prorrusos. Y tras la pausa, el Centro Unido de Detallistas nos habla de su convención anual y tenemos los detalles al regreso. No se despegue de esta edición de Sistema TV Informa.